weed you wouldn't believe. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos, que se encarga de intercambiar gases con el entorno y suministrar el oxígeno que se requiere. The breed, I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more. Yo considero que el asma es una enfermedad que justamente ataca sobre el sistema respiratorio. Los síntomas son, bueno, el silbido que se escucha en las personas que tienen asma, la falta de aire, la falta de respiración, de disnea, que es justamente cuando se quedan sin aire, y justamente lo que se produce es que los bronquios se comprimen cuando falta aire, entonces es por eso que cuesta mucho respirar. Bueno, cuando Feli tiene asma, primero empieza con un resfrío. Él no puede tener la nariz tapada porque al tener la nariz tapada empieza a respirar por la boca y es ahí cuando se le dificulta muchísimo la respiración. Ahí mismo empieza con mucha tos y justamente este silbido se le hace muy notorio. Bueno, ahí vamos justamente al médico y demás, igual muchos broncoespasmos, el médico lo diagnosticó con asma. O sea, antes que esto, previamente se le hicieron varios estudios y se llegó a la conclusión que tenía asma. Y aparte, o sea, esto viene acompañado de una alergia, por ejemplo, a los ácaros, al cambio de clima y demás. Él utiliza una pastilla que es por día y aparte de esto son los broncodilatadores. No, cortemos ahí. Doctor Carlos González Palacios, le voy a hablar del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto en dos partes: el sistema respiratorio superior, compuesto por nariz, garganta y oídos, y el sistema respiratorio inferior, compuesto por la laringe, donde están las cuerdas vocales, tráquea, bronquios y pulmones. El sistema respiratorio superior y el inferior están conectados entre sí de forma directa y están conectados también con el sistema circulatorio. A través del corazón hace bombear la sangre y el corazón manda sangre con poco oxígeno y con mucho dióxido de carbono a los pulmones, y en los pulmones, al nosotros respirar, tomar el aire, tomamos oxígeno. Ese oxígeno pasa a la sangre en los pulmones, en unos lugares que están conectados con la sangre, que son unas bolsitas que se llaman alveolos pulmonares. Se cambian los gases, el oxígeno pasa a la sangre, el dióxido de carbono a la parte del aire, y ese aire es el que nosotros expiramos. La parte del sistema respiratorio superior está conectada entre sí, la parte de la garganta, nariz y oídos, y puede haber infecciones comunes entre sí, que luego voy a explicar. Y el sistema respiratorio inferior tiene también sus enfermedades, a las cuales esas infecciones las podemos prevenir en su gran mayoría. Corta. Con respecto a las enfermedades no infecciosas del sistema respiratorio, podemos dividirlas en superior e inferior. La del sistema respiratorio superior tenemos, por ejemplo, la sinusitis crónica, que es la inflamación de los senos paranasales de forma crónica, y no es la aguda, que es la infecciosa, de la cual habíamos hablado antes. Con respecto al sistema respiratorio inferior, podemos tener, por ejemplo, la enfermedad asmática. El asma es una enfermedad crónica no infecciosa por inflamación de los bronquios. En la gente que es alérgica y que tiene alergia bronquial, provoca el asma. El asmático no tiene problema para ingresar el aire con oxígeno al cuerpo y a los bronquios y los pulmones. Tiene problemas para sacarlo. Se inflaman los bronquios para expulsar el aire y sacarlo hacia afuera. Entonces hay variantes
en cuanto a si es más suave o más grave el ataque de asma. Existen los accesos o ataques asmáticos que tienen que ser tratados y guiados por médicos clínicos y neumonólogos, y los inmunólogos que tienen que ver con el sistema inmunológico y que tratan este tipo de infecciones, de enfermedades, perdón, no infecciosas, sí también están capacitados para tratarla. Con respecto al EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo general se da en pacientes que fumaron o fuman durante un tiempo prolongado y en fumadores activos y pasivos. Los activos son los que fuman el cigarrillo directo. Los activos son los que conviven en el mismo ambiente, donde no fuman activamente, pero sí están en el ambiente con el tabaco o el humo del cigarrillo que está en todos los ambientes de la casa o en un lugar cerrado. Tanto los activos como los pasivos pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es bronquitis crónica más el enfisema. Enfisema son lugares huecos de los pulmones que no sirven para oxigenar la sangre, como habíamos explicado al comienzo de la charla. Entonces se produce el enfisema con la tos crónica. Esas dos cosas forman enfermedad EPOC. Y también podemos tener otro tipo de enfermedades como alergias transitorias, alergias momentáneas, que no son asmáticas, y los chiquitos, los bebés, pueden tener bronquiolitis o bronquitis, lo cual tiene que ser tratado por un pediatra y en forma urgente si es una bronquiolitis aguda que produce una infección importante en los bronquios y la parte de los alvéolos pulmonares, y el chiquito se le cierra los bronquios. Es una enfermedad infecciosa esta sí, y tiene que ser tratada de forma urgente por guardia o por un pediatra muy experimentado o médicos de familia de forma rápida. Bueno, las formas de prevenir este tipo de enfermedades, tanto del sistema respiratorio superior como inferior, hay síntomas en común. Más que nada, antes que nada, la gripe se puede prevenir con la vacuna antigripal. La neumonía se puede prevenir con una vacuna que se llama vacuna antineumocóxica, que se aplica cada 5 años. Sobre todo en los pacientes adultos o en las personas que le han sacado un órgano que está de este costadito, que se llama bazo, con B larga y Z, que tiene que ver con el sistema de las defensas del organismo, el sistema inmunológico. Si por un motivo, por algún accidente o alguna enfermedad le tienen que sacar ese órgano, esa persona se tiene que vacunar sí o sí con esa vacuna, aparte de la gente mayor de 65 años. Con respecto al resto de las infecciones, en general los síntomas, tos, resfrío, estornudo, la tos se tiene que prevenir siempre para los contagios, para no contagiarse uno mismo y no contagiar a los demás, si uno va a toser, con la flexura del codo, tapándose con la flexura del codo y no con la mano, porque la mano contagia. Tomamos el picaporte, damos la mano, viene otra persona atrás, agarra el mismo picaporte, toma el mismo picaporte para salir por la misma puerta, entrar por la misma puerta, etc. Y entonces el problema es que el microorganismo vive en el picaporte o en lo que toquemos. Si nos tapamos la mano antes, cuando estornudamos o tosemos, esos microorganismos van a quedar en los lugares que toquemos, viene otra persona atrás, toca esos mismos elementos y también se va a contagiar. Por suerte, cuando yo era chico, se usaba mucho el pañuelo de tela, que lo único que hacía es autocontagiarse uno mismo. Por suerte ahora tenemos los pañuelos descartables de papel, que uno los usa una sola vez y los tira, o las servilletas de papel. Con respecto a el resto de las prevenciones, no compartir nada que tenga contacto con la vía aérea
o nuestras mucosas o la boca. Por ejemplo, taza, vaso, mate, bombilla, toallita, toallón, cucharita, cucharón, nada. Lo de uno es de uno, si uno está infectado o enfermo, lo usa uno durante los días que está infectado hasta que pase el cuadro, sin tratar de contagiar, y los demás deben hacer lo mismo. Si te gusta el mate, por ejemplo, tu mate, tu bombilla y no compartirlo con nadie más. Los demás que compartan lo que quieran. Lo de uno es uno, si uno está infectado y contagiado de algo o enfermo de alguna de estas infecciones que ya hablamos. Cualquier inconveniente deben concurrir al médico pediatra, clínico, médico de familia, neumonólogo si es vía respiratoria inferior, otorrinolaringólogo si tiene que ver con la vía respiratoria superior. Y bueno, básicamente esas son las prevenciones. Traten de divulgar esto, lo mejor es informarse entre todos, ustedes sábrenlo con el resto de sus compañeros, amigos y familia, para que cada vez haya menos enfermos entre todos nosotros y podamos prevenir mucho más a través de esta información. Espero que les haya sido de gran utilidad. Hasta luego. Las infecciones que tienen que ver con la parte del sistema respiratorio superior pueden ser resfrío común, cuadro gripal o gripe, sinusitis, que son la inflamación de las zonas paranasales, otitis media aguda, que tiene que ver con la infección de la parte media de los oídos, faringoamigdalitis o faringitis, o las más comúnmente llamadas anginas. Con respecto a la laringitis, también es una inflamación que está en el cuello, en la parte de las cuerdas vocales, el tubo de la laringe que conecta la vía respiratoria superior con la inferior. Con respecto a las infecciones que tienen que ver con la parte del sistema respiratorio inferior, podemos tener las bronquitis, las neumonías, las bronconeumonías. Por lo general, las bronquitis son más virales, producidas por virus, y las neumonías son más comúnmente bacterianas. Pero hay un gran porcentaje que pueden ser también virales. En realidad se sobreinfectan con bacterias y siempre, o casi siempre en la mayoría de los casos, hay que tomar antibióticos. Con respecto a quienes pueden tener, los profesionales que pueden llevar adelante el tratamiento, son por ejemplo, en los casos de ustedes, los pediatras, los médicos clínicos, los médicos de familia, por supuesto, en la vía aérea respiratoria superior, los médicos otorrinolaringólogos, especialistas en nariz, garganta y oído, y los infectólogos, por supuesto, en todo tipo de infecciones. Y con respecto a la vía respiratoria inferior, también los médicos neumonólogos.